Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Se nos desapareció Ulises o qué pasó? Vale, buenas noches. Hola, Cintia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un placer tenerte de vuelta. Vamos a seguir charlando de derecho penitenciario, pero en este caso relacionado con el derecho humano al voto activo, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a estar platicando sobre esto. Va a estar padrísimo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Cintia. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ya fuera de cámara te decíamos los récords que batió el programa en el cual nos acompañaste, pero más también se comentó que más allá de eso, todo lo que aprendimos en ese programa, y fuera, sí te digo que a mí también me dijeron, oye, está bastante interesante todo ese tema que tocamos, y ya que Paulino dijo que el derecho al voto es un derecho humano, pues yo no sé. Hay doctrinas que dicen que sí, hay doctrinas que dicen que no, pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es agarrarnos. De teoría de democracia. Calonearnos las vestiduras y todo, porque va a ser un tema bastante interesante. Entonces, muchísimas gracias, Cinta, por acompañarnos y muy buenas noches a todos los que ya nos ven y a los que nos van a ver también. Uli, ¿cómo estás? Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Tengo algunos problemas de conexión, no sea relevante para la transmisión de información que, verdad, nos engalana la presencia de nuestra estimada Cintia. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento, a los que nos están escuchando en Spotify o están viendo la repetición, ya sea en YouTube o Facebook. Gracias por acompañarnos y pues vamos a tocar más, se los arrepiento que no, perdón, les prometo que no se van a arrepentir. Quédense con nosotros y bueno, y si ustedes son muy fans de Fuera de Juicio, seguramente ubican a Cintia, ya estuvo hablando de un tema también de reinserción. Sin más preámbulo, voy a dar paso a la invitada del día de hoy. Resocialización, hacia la resocialización. Eso, exactamente. Si no te van a pegar, güey. Te van a pegar. Oye, ¿Cintia ya tiene su taza? ¿O qué? ¿Ya tiene taza? No. Eso hay que corregirlo, hay que arreglar este problema. Tenemos algunas tazas todas por repartir. Habremos de hacerlo. Pues muy bien, yo creo que para irle dando velocidad a esto, ya tenemos algunas personas conectadas, agradecerles nuevamente que estén aquí pendientes de nuestras charlas, que insistimos, no somos los que tenemos la última palabra, ni los mejores, ni los máximos conocedores de estos temas. Pero tampoco somos los peores. Eso depende a quién le pregunte. No, pero aquí el chiste es charlar, pasarla bien, comentar estos temas, ver qué logramos descubrir, aprender todos juntos, y en este caso todos vamos a escuchar muy atentamente en su momento la intervención de Cintia, a ver qué nos cuenta desde el punto de vista de la criminología y todo esto. Pero no sé cómo quieran empezar, cómo le hacemos. ¿Empezamos con la cuestión jurídica? ¿Empezamos con constitución, antecedentes? Y ya después le entramos de lleno a la cuestión, digamos, teórica, porque práctica pues todavía no hay, pero ¿qué dicen? Pues que ahora sí que la invitada se arranque y vamos ahora sí que interviniendo ahí. Esto yo creo va a ser una especie de masterclass sobre el derecho al voto de las personas privadas de su libertad. Y pues sí, vamos a comentar también lo que hace como 2 semanas pasó en el Congreso, si no mal recuerdo fue en la Cámara de Senadores concretamente, donde se estaba dando una discusión bastante interesante sobre este tema y para hacer la modificación correspondiente en la Constitución. Pero entonces, pues, que comience la invitada, ¿no? Que comience la invitada, que ella nos vaya llevando. Nosotros flojitos y cooperando. ¿De qué va a tratar este día? Y ahorita le vamos entrando a poquitos. Pues vamos a hablar sobre el derecho al voto de las personas privadas de su libertad.
en la prueba piloto que se va a llevar a cabo este año, en donde las personas que van a entrar van a ser las que están en prisión preventiva oficiosa o aquellas que todavía no tengan una sentencia, ¿no? Y entonces, bueno, necesitamos ver los antecedentes de esta sentencia que de hecho apenas emitieron en 2019. Inicio así de manera súper rápida. Esto se dio por unas personas que metieron una solicitud, ya que ellos se denominaban tzotziles, y en el 2002 fueron aprehendidos por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas y fueron recluidos en el centro de reinserción del mismo estado, ¿no? Y ellos comentan que se les violentó el derecho a votar, ya que no había una sentencia condenatoria y ellos no pudieron ejercer los votos digamos, a nivel local, municipal, estatal y demás. Es ahí donde entonces empieza esta discusión, en donde cómo puede ser posible que a la fecha el INE no tenía unos mecanismos existentes para que las personas privadas de su libertad que no tuvieran una sentencia, pues no participaran dentro digamos, de la agenda política del país. Ok, aquí si me permite, Cintia, hacer una pequeña o breve comentario, aclaración. Lo que nos comentas se refiere a un juicio denominado para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ¿verdad? Porque la gente dentro del pensamiento común piensa que el único medio de control constitucional, al menos el más común, es el juicio de amparo, ¿no? Y para aquellos que nos están escuchando, deben conocer que hay otro tipo de garantías constitucionales o medios de control constitucional, como es en este caso un control constitucional dirigido exclusivamente a cuestiones que tienen que ver con derechos político-electorales. En este caso vamos a ver que quien resolvió este asunto no fue en sí la Suprema Corte, ¿verdad? Esto no le corresponde a la Suprema Corte ni nada. En este caso, efectivamente, como menciona en este caso Cintia, nos menciona claramente que vamos a estar tratando un poquito el antecedente que fueron unos expedientes de estos juicios, que son el 352 del 18, el 353 que se le acumuló, y efectivamente en un plano de lo general nos referimos, cuando hablamos a personas privadas de su libertad, exclusivamente a personas que aún no han sido condenadas por ningún delito, ¿verdad? Esto engloba a aquellos que están, como bien mencionaba Cintia, a personas en prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Pues nada más aclarar eso, que aquí vamos a tratar de un nuevo, bueno, no nuevo, de un control constitucional distinto al juicio de amparo que hemos tratado en otras veces. Perfecto. Sigamos, venga. Sí, exacto. Como lo comentaban, quien dio esta resolución fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial en 2019 y fue respecto a esto de la restricción del artículo 38 constitucional, ¿no? Que menciona que, pues que las personas que estén en un proceso judicial o penal, pues no van a tener la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Y dentro de estos antecedentes que encontramos, como bien mencionaba, si era igual, entra lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que estamos hablando de esto, que es el derecho al voto. Se menciona que ya cuando dan esta resolución en donde dice que sí, las personas que estén en prisión preventiva oficiosa o aquellas que todavía no tengan una condena van a poder ejercer su voto, pues este año se va a hacer la prueba piloto, ¿no? Y se prevé que para 2024 ya todas las personas, digamos, que entren en este rubro que ya mencioné, pues van a poder ejercer el derecho al voto. Esto se hace porque aquellas personas que todavía no tienen una sentencia, como bien lo mencionaba, pues se predomina el derecho de la presunción de inocencia, ¿no? Porque todavía no son declaradas culpables y eso quiere decir que pues entonces todavía pueden ejercer sus derechos políticos electorales. Y acá hay un dato que de hecho varias organizaciones y las personas que están comentando el tema es que dicen que cómo es posible que el artículo 38 del que estamos hablando, constitucional, no ha sido modificado desde su creación en 1917. De hecho, y precisamente era algo que, perdón por interrumpirte, hay que comentar.
que este artículo 38 de la Constitución, para aquellos que no lo conocen o no se han dedicado a estudiar la Constitución, se refiere a cuándo van a suspenderse los derechos o prerrogativas que tenemos como ciudadanos. Entre ellos, entiendas el derecho a votar, ¿verdad? Y dentro de sus distintas fracciones, vamos a enfocarnos únicamente en la fracción segunda, que se refiere a los casos en los que está sujeto a un proceso criminal por un delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Digo, para aquellos que no están familiarizados con el derecho penal, quizá les parezca lógico, pero para aquellos que de alguna manera interactuamos con el derecho penal, Uli ya luego está identificando, eso no es lenguaje de proceso penal actual, ¿no? O sea, el efecto de decir, sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, ok, pero contar desde la fecha de auto de formal prisión. Uli, ¿todavía existe el auto de formal prisión? Digo, en el sistema actual. Pues, sí, no, a lo mejor ahí pondría IO, ¿no? Le pondría yo un IO, auto de vinculación a proceso, ¿no? Ok, pero actualmente ya no bueno, sí todavía se dictan autos de formal prisión, ¿verdad? No, ajá. Sí, en algunos claro. casos. Sí, claro. aún hay procesos del sistema anterior donde se siguen ejecutando ordenación y se siguen dictando estos autos de formal prisión. Ahora, realmente corrijo, porque no creo ya auto de vinculación a proceso, más bien donde se dicte una medida cautelar de prisión preventiva, más bien. Exacto. Es que antes en el sistema, digamos, que imperaba previo a 2008, esta idea del auto de formal prisión ya abarcaba toda esta cuestión de la pena corporal, ¿no? Una idea de medida cautelar, ¿no? Y como bien menciona Cintia, pues uno de los puntos que muchas personas se quejan es este artículo no ha tenido modificación desde 1917, ¿eh? O sea, nada más poner atención, ¿cuántas cosas habrán cambiado desde hace 10 años para acá? Yo creo que un montón. Y considerar que este tipo de artículos no hayan sido modificados o no hayan sido previstos por los poderes legislativos o reformadores, pues sí está cañón, está muy complicado eso, principalmente porque los que son muy cuadrados aplican la constitucionalidad a rajatabla, o sea, nada, dicen, esto dice la Constitución y punto, yo de ahí no me salgo, ¿no? Que aquí el antecedente precisamente es que se salieron de ese cuadrito en el que estaban habituados a trabajar, ¿no? Sí, así es, era lo que mencionábamos de que no ha tenido modificaciones, ¿no? Y entonces desde 1917 pues ha cambiado y ha evolucionado la sociedad y actualmente pues ya hablamos de una reinserción social, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese artículo en los parámetros tanto internacionales como nacionales cuando estamos hablando de reinserción social? Ese es como de los focos rojos más impactantes de este tema, ¿no? Que cómo no ha sido modificado ese artículo. Continuando con esto, bueno, les mencionaba que ya cuando resuelven, mencionan que se va a hacer la prueba piloto y va a ser ahorita en 2021 y menciona, tengo por decir, el nombre que pusieron, se llama Modelo de operación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva para participar en la elección de diputaciones federales en proceso electoral 2020-2021. Y este es como el panorama general en donde dice que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se tiene que poner en coordinación o de acuerdo con las autoridades de los CFResos para poder llevar a cabo esta dinámica o esta prueba piloto, ¿no? En donde se tomaron en cuenta 2 factores para ver cuáles van a ser los CFResos que iban a entrar como en esta prueba, ¿no? Que eran los factores de gobernabilidad y seguridad, que como sabemos, bueno, eso lo saca también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya lo habíamos comentado anteriormente, de estas condiciones que deben de existir en los centros penitenciarios y que no todos lo cumplen en su mayoría, ¿no? En este caso, los CFResos que van a entrar en la prueba piloto va a ser el CFReso 11, que es en Sonora, el 12, que está en Guanajuato, el 15, que está en Chiapas, el 16, que es de Morelos, y el 17, que es de Michoacán. Y aquí tenemos que
3 son totalmente de población varonil, 1 es de población femenil, que es el de Morelos, uno que es el de Chiapas, que se determina como varonil o intercultural. Esto quiere decir que intercultural es que son de diversas entidades, ¿no? No solamente las personas privadas de su libertad son de Chiapas, sino que existen de otras entidades federativas. Y se contabiliza, o en los documentos que ha sacado el INE, mencionaba que la suma total de estos eferesos que va a ser para la prueba piloto son alrededor de 2.185 personas que se encuentran en prisión preventiva. Y aquí tenemos como todo un proceso, o cómo es que estaban ellos agendando esta prueba piloto, ¿no? En donde el primero dice que las personas privadas de su libertad que están en estos eferesos y que cumplan con el requisito de que estén en prisión preventiva, pues primero se tenían que inscribir a la lista nominal. Y aquí, como es esta prueba piloto, sale que iban a someter a votación de que las personas que quisieran participar, pues bienvenidas, si no, no se les iba a obligar. Era como de que les iban a preguntar: si quieres participar, está bien, si no, pues hasta ahí, digamos que se iba a quedar esto. Oye, ese punto está bien interesante. ¿Tú qué opinas de eso, Cintia? ¿Tú qué crees que respondan? O sea, si tú estás pensando en una persona que está privada de su libertad bajo una medida cautelar y está preocupada porque no sabe por qué está ahí, o si lo sabe, hay procesos que están girando en torno a su libertad y todo eso. Si tú llegas y le preguntas: oye, Cristian, ¿quieres votar? O sea, ¿quieres participar en esta prueba piloto? Entonces, ¿qué opinan? ¿Tú qué opinas, Cintia? Siento que es muy complicado por lo que mencionas, ¿no? Porque la persona tiene como otro tipo de inquietudes o de inseguridades, o de este entorno, de que son nuevos en el cerezo y tienen muchas preocupaciones y demás. Si la autoridad penitenciaria llega y les dice: oye, ¿quieres participar en esta prueba piloto? Pues van a decir: no, tengo otras cosas que hacer, o tengo otras cosas en que pensar, o así. De hecho, ese tema lo voy a abordar más adelante porque sí es muy extraño. Va. Fíjate, yo respondiendo un poco la pregunta y tomando también en consideración lo que entiendo es el contexto en el cual se desenvuelven las personas que están privadas de su libertad, independientemente si es ya compurgando la pena o por un tema de medida cautelar. A mí me parece que inclusive nosotros, que estamos en nuestras respectivas casas, oficinas o donde quiera que nos encontremos, pero que no estamos privados de nuestra libertad, de cierto modo también nos hacemos esa pregunta, inclusive hasta de forma inconsciente e implícita. ¿Y cómo la respondemos? Si vamos o no a votar. Es ahí como cuando nosotros tomamos la decisión de si queremos ejercer este derecho o no. En otras palabras, yo veo congruente que pues a estas personas se les pregunte: oye, sí, no lo vas a obligar. Oye, ¿quieres participar en este programa piloto? Pues en realidad lo que se le está preguntando es: ¿quieres votar? Se te está dando la oportunidad, se te está garantizando tu derecho, ¿no? Porque también ya vamos a entrar un poquito de por qué hasta ahora. Toma tu prueba piloto, vas a votar. ¿No? Pero yo creo que también nosotros como ciudadanos deambulantes o en ejercicio de nuestra libertad de tránsito personal, pues también nos enfrentamos a esa pregunta. Entonces, yo no veo incongruente el tema, me parece más incongruente que hasta ahorita se esté dando esto. Ok, también. Uli, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Pues me quedo con la duda, o me quedo intrigado, porque por ahí Cintia dice que va a tema adelante. Recordemos que Cintia lo aborda desde el punto de vista criminológico. Entonces quiero escuchar, no me quiero adelantar. ¿Qué piensan? Porque estoy seguro que dice que nos va a sorprender la respuesta. Entonces estoy seguro que nos va a salir con un análisis por ahí de, o sea, ¿qué pasa en su cabeza, sí? A una persona que está privada, sí, de su libertad provisionalmente y le están ofreciendo esto. Bueno, para empezar, por ahí creo que Paulino lo dijo, ¿no? No saben si van a salir en un mes y
pues ellos siguen haciendo planes de ellos fuera, en libertad, ¿no? O si están pensando en que se van a quedar ahí para unos 4 o 5 años más, ¿no? Preocupaciones que creo que votar no es una de ellas. Sí, así es. Bueno, en esta prueba piloto era lo que mencionaba, ¿no? Que primero se les iba a preguntar a las personas que entraban dentro de estos parámetros si querían o no participar en esto. Y era, si decidían participar, se les iba a inscribir a una lista nominal. Y a ver, o más bien necesitamos esperar las próximas semanas a ver cuáles son los datos que nos va a arrojar el INE, ¿no? Porque yo les mencionaba, por ejemplo, que se suponía que tienen que ser alrededor de 2.185 personas, pero tenemos que hasta el 23 de marzo ya se van a mencionar cuántas personas fueron las que aceptaron querer participar en esta prueba piloto, ¿no? Ese es uno. Y acá también encontré que el INE nos menciona que esta prueba, en lugar de que sea el 6 de junio que las personas ejerzan su voto, no, se va a hacer del 17 al 19 de mayo. Esos van a ser los días en los que las personas que hayan aceptado participar en esta prueba piloto van a poder ejercer su derecho, ¿no? Vale. El medio por el que lo están ejerciendo o quieren hacer esta prueba piloto, pues es el voto por vía postal, que es muy parecido como el de los mexicanos que radican en el extranjero, donde se les piden como ciertos requerimientos para que ellos puedan ejercer su voto. La prueba piloto va a consistir en esto, ¿no? En que sea el voto, pero por vía postal. No va a ser nada de que vayan a poner casillas o cosas así, no, porque por lo mismo, cuestiones de seguridad. Sí, aquí si se la roban normalmente. O sea, está cabrón. Okay. Sí. Y bueno, va a ser así la prueba piloto y se tiene contemplado que, pues, a ver cómo van a ser los resultados. Aquí van los datos interesantes de por qué es importante el derecho al voto. Ahorita solamente nos estamos centrando en personas que aún no tengan sentencia porque es lo que están dictando o es lo que tenemos a la mano, ¿no? Porque si entramos en discusión de aquellas personas que ya fueron condenadas o de un delito, bueno, también eso tenemos como que hablarlo más adelante. Y encontramos que entonces en nuestro país existen 215.252 personas privadas de su libertad y de este porcentaje el 42% está en prisión preventiva y el 58% ya tiene una sentencia. Entonces estamos hablando que el número de personas que están en prisión preventiva es de 89.814 personas que para el para las próximas elecciones de 2024 ya tienen que poder ejercer este derecho al voto, ¿no? Y es un gran número de personas, esa estadística que mencionas está impresionante. O sea, el 40% de personas privadas de su libertad está en prisión preventiva. Sí. Pues no que la última ratio. Oigan. Principio de excepcionalidad, No, está cañón. Agresivo, Corte Interamericana, Suprema Corte, ¿qué onda? Toma tus derechos humanos, ¿no? Es un mito, nada más. Sí, ¿no? Pues prácticamente es, si no son firmas es prisión preventiva, ingues. Y luego con las reformas que se están dando al 19 constitucional, que cada vez le meten más delitos. Cada semana ya mejor que copien el Código Penal y lo pongan ahí. Ya mejor que hagan la excepción, llevar el proceso en libertad. Ándale, o al revés. No, sí, ese dato está bien, muy duro, Cintia, muy duro. Sí, y es por eso que aquí entramos en la discusión en que estas personas todavía no tienen una sentencia, no se les ha declarado culpables. Entonces, pues la realidad en nuestro país es que existen muchísimas personas que son inocentes, que están en prisión preventiva oficiosa y que se les suspende este derecho, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda como esta presunción de inocencia en el que, como sabemos qué pasa, que detienen a una persona y que no es la culpable? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Y todo eso no pasa.
Eso no pasa aquí. Eso no No pasa. pasa. Eso no pasa Aquí no. aquí. Hablando. Aquí eso no sucede, ¿cómo creen, no? Yo tengo otros datos. Oye, está muy interesante. Y de hecho, bueno, ya hay personas que están en el chat ya muy activas. No sé si hay alguna pregunta que vaya como conforme a lo que estamos aquí parlando, por lo menos para mandar saludos, porque andan muy activos. Ahí, Osair Nolasco lo ve que está manda A y ver, manda. Yo creo que está enamorado de alguno de ustedes. Me hago cargo, a ver. Dale. Bueno, vamos con los saludos. ¿Va? Feliz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Betty? Mucho gusto tenerte otra vez por acá. Dice el estimado Austria Guidobro, que es Uri. nuestro fan. Gracias, muchas gracias, Guidobro. No, Gracias. Se ganó la taza. Me hicieron feliz, güey. Tus películas me hicieron feliz, güey. Dice Betty, ¿y los individuos reclamaban directamente al INE o en relación a usos y costumbres dentro de su comunidad? Ya. Imagino que está hablando sobre... La sentencia. Sobre el antecedente, sí. Ajá. No sé, ¿quieren intervenir, Cintia, Cristian? Responder. ¿Tienen respuesta a esa pregunta? Como lo dijo Cintia, ¿no? Lo que hacen estos cuates es impugnar la omisión del INE de dictar medidas que les permita ejercer su derecho de voto cuando se encuentran privados de su libertad, pero en virtud de la medida cautelar de prisión preventiva. Sí, de hecho, en ningún momento hicieron alusión a costumbres, a usos y costumbres, nada de eso, ¿verdad? De hecho, incluso si leen la resolución, se darán cuenta de que ponen como en tela de juicio que se hacen llamar de tal manera y que pertenecen a cierta comunidad, ¿no? Ni siquiera lo afirman ni lo reconocen, nada más se hacen o dicen ser, ¿no? Eso también está muy interesante. Y luego... Perfecto. Otra vez, mi estimado Guidobro, qué triste que politicen una situación como es la impartición de justicia y no porque los no sentenciados voten, sino porque se abre la puerta a que los que no estén sentenciados tengan vigentes sus derechos a ser votados. Ah, eso ya es voltearla. Es triste, evidentemente. Fíjate, sí. Yo te diría, Ulises, lee el siguiente, ahorita regresamos con el comentario de Antonio Rosas, pero el siguiente mensaje de nuestro amigo Woody, que va relacionado, muy, sí, exactamente, va relacionado por eso. con eso. A ver, y que es una pregunta bien interesante. Ponlo ahí. Ponlo aquí. Producción, eso. Producción. Ahora, producción. Otra vez, producción. Ahí está. No, ya no está. A ver, dice. Perdón, viene tomado el de producción. Ahora imaginen el panorama que un candidato en precampaña sea investigado o vinculado y esté por un delito que amerite prisión preventiva y resulta que no se inhabilite sus derechos civiles electorales y gane una elección. Pues casi pasa, ¿no? Allá en Guerrero. O sea, estuvimos así de que pasara algo así. A ver, yo creo que aquí Guidobro nos plantea una pregunta bien interesante y un escenario del cual yo no sé si se ha dado el caso. Lo que sí sé es que se presentan denuncias al por mayor, y creo que ahorita lo estamos viendo en esta etapa. Tiempo. ¿Dónde fue Cintia? Sí, creo que Cintia se nos desconectó, entonces... Ahorita regresará. Dice que ya la aburrimos. Pero fíjate, Woody, mi opinión, o sea, mía, personal, es que si eso sucede, a mí me parecería que sí tendría que ser procedente esa victoria electoral. Y aquí entramos a la siguiente disyuntiva. Lo que ello acarrea, porque puede acarrear un tema de el fuero político. Y ello nos puede llevar también a temas de impunidad, de, como tú lo mencionas, problemas al acceder a la justicia, a descubrir la verdad, a no proteger a un delincuente como tal. O sea, sí es un tema bien delicado, pero es que sigue siendo, se le sigue presumiendo inocente.
Y si yo tengo que sopesar esos derechos, esos principios, esas circunstancias, esos escenarios, yo siempre le voy a dar mucho más peso al tema de presunción de inocencia. Hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria, desde mi perspectiva, ese escenario tan interesante y que espero jamás lo veamos, porque nos vamos a meter en un problemón. Oye, estás en México. Muy interesante. Eso va a pasar algún día. Yo creo que en su caso, si él gana la elección, se le tendría que respetar ese gane entre comillas en las urnas. Esa es mi opinión personal. No sé los demás qué opinen a pues muy interesante escenario y muy curioso. Aparte sería cagadísimo. ¿Cómo harías precampañas si estás en prisión preventiva, güey? O sea, eso sería lo más curioso, ¿no? No niego que podría pasar, porque estamos en México. Estamos en un país en donde pretenden reformar la Constitución para que no se pueda otorgar suspensión a las legislaciones que vayan hacia la austeridad republicana. O sea, estás en un país en el que la Constitución está más parchada que la calle del tianguis más cercano de tu casa. O sea, ahí hay que tener muy en cuenta este tema. No dudo que llegue a pasar. Lo curioso son los efectos, como dice Cristian. Ay, si lo gana y después ya tiene una sentencia, ¿qué va a pasar con ese cargo, no? Y digo, aquellos que aún tengan esto que conocemos como fuero en algunos cargos de elección, ¿no? Bueno, pues ahí ya veremos. Es decir, ahí va a existir una colisión de derechos, ¿no? Y ahí tendremos que ponderar ciertos elementos, porque los más democráticos o los más puristas de la democracia te dirían que debe prevalecer la voluntad popular, ¿no? Que, bueno, ojo AMLO, ahí está ese tema, ¿no? Los más apegados al entendido del monopolio de la fuerza por parte del Estado, te diría que tiene que prevalecer la pena, porque ante los derechos humanos debe prevalecer el derecho humano de la víctima, la reparación del daño y de la sanción del agresor sobre la decisión de una cuestión, digamos, de carácter de cargos públicos. Pero pues yo digo que sí se puede, que va a estar bien cagado y que ya lo platicaremos si llega a suceder. No sé los demás, Cintia, ¿tú qué opinas? Ya no escuché bien el último comentario. Entonces, a ver, si me ponen en contexto. Está aquí. Ahí está. Está en pantallita. Si quieres lo leo. Mira, dice mi estimado Huidobro, imaginen el panorama que un candidato en precampaña sea investigado o vinculado y esté por un delito que merite prisión preventiva y resulte que no se inhabilite sus derechos civiles electorales, gane una elección. Esa es como interpretación a contrario sensu, ¿no? Si las personas que están en prisión preventiva, ¿no?, pueden votar, pues entonces también podrían tener el derecho a ser votados, ¿no? Y aparte, ¿ustedes creen que en México hay algún municipio, estado, población en la cual alguien gobierne desde el Cerezo? Digo, ahí se los pongo, porque grupos de narcotráfico sí gobiernan materialmente ciertos grupos, ciertas poblaciones. Sí, claro. No es democracia eso, güey. No es algo novedoso. No es algo extraño, pero ya interrumpimos a Cintia. Perdón, Cintia. No, para nada. Sí es un supuesto que podría pasar, pero supongo que es como estas cosas que tampoco los de línea o demás autoridades han previsto, ¿no? Porque es como lo que mencionan, o sea, si sucede este caso, entonces, ¿qué pasaría? Si podría, no podría, son como que muchas cuestiones, ¿no? Si de por sí apenas están abarcando el que la persona pueda votar, ahora imagínense en todos estos supuestos, ¿qué es o cómo actuarían? O sea, así como que ocupar un cargo de elección popular y que este cargo se encuentre bajo el velo del fuero político, ¿no? Fíjate, yo ahí sí diría, pues ojalá y se dé para ver qué pasaría. Yo creo que sería una evolución muy interesante. Es un área, pues,
prácticamente inexplorada de nuestro sistema jurídico. Y pues mira, yo por un tema académico ahí de estudiar, pues yo encantado de que se dé, ¿no? A ver a quién de nosotros meten a prisión preventiva, hacemos campaña, güey, y a ver qué se hace, ¿no? Ok, oye, pues yo creo que hay un comentario que nada más quiero tocar, que hizo en su momento Antonio Rosas, que dice, buenas noches, las personas que se encuentran en prisión preventiva en otros países deberían ser considerados de igual manera en la realización de esta prueba piloto. De conformidad con la resolución, me parece que no, ¿verdad? Ahí solo dice cerezos federales y eso implica que deben estar en el territorio mexicano, ¿no? Sí, claro, actualmente esto nada más está aplicándose en México, esta prueba piloto, y nada más son en ceferesos, o sea, son los únicos y estos son los que les mencioné. Este tema, pues igual, si en la misma sentencia lo menciona, ¿no? Menciona, me parece que 3 ejemplos de otros países en el que también entran en este debate, en el derecho del voto, tanto de personas que todavía no, como aquellas personas que ya fueron condenadas o ya tienen una sentencia. Pero estaría bien interesante ver qué va a pasar a futuro, ¿no? Como dice, imaginemos que la prueba piloto salga bien, que todos digan, órale, yo sí voy a votar, no tengo nada mejor que hacer, aquí voy a ir a votar, órale, va, y que lo apliquen. Y después, ¿qué pasa con los mexicanos que están en prisión preventiva, pero en el extranjero? ¿No? O sea, ahí creo que por allá va la pregunta y eso estaría bastante interesante. Pero bueno, no nos salgamos más del tema. Luego seguimos con los comentarios, que muchas gracias por participar. Continuemos porque Cintia tiene mucho que contarnos todavía. Aquí les quiero comentar algunos de los puntos importantes del por qué se tiene que dar el derecho al voto, ¿no? Y que incluso los mencionan en la que fue emitida. Uno de ellos es porque se debe dar reconocimiento de la ciudadanía y de la participación en una democracia integral, es decir, donde ya no exista una situación de negación e inexistencia, porque era lo que mencionaba, ¿no? Entonces, si las personas ya no pueden ejercer el derecho al voto, ya no se les está reconociendo como ciudadanos y por ende se les está negando como esta existencia, por así decirlo, porque para el Estado, para asuntos políticos, electorales, ellos no existen. Y eso pues tiene como consecuencia otras cosas. Y tampoco para presupuestarios, y tampoco para de seguridad y de infraestructura. Sí, no, exacto, es como todo un efecto dominó que lleva el que no se les reconozca tan solo en este hecho de como ciudadanos. Y es parte, Cintia, no me vas a dejar mentir, es parte de lo que resuelve en la ejecutoria, ¿no? Que dice que son un grupo vulnerable, ¿no? Precisamente porque han sido olvidados, han sido hechos a un lado, lo ven como, no sé cómo lo vean, como esa caja en la que alguna vez metiste tus juguetes y nunca en la pinche vida la volviste a abrir. Básicamente así lo ven los políticos, ¿no? Los cerezos, o sea, ya están ahí, es problema del director del cerezo y ya, problema mío no es, ¿no? Eso sí. Está feo. Exacto. Es por ello que eso es uno de los puntos que mencionan, ¿no? Otro que mencionan es porque es una actitud de migratoria y estigmatizante, en donde existe o más bien no existe la democracia y se excluyen totalmente de su comunidad, ¿no? Es lo mismo que comentábamos. Si no pueden ejercer este derecho al voto para poder elegir a sus representantes, pues entonces también se les está excluyendo como tal de su comunidad. Y aquí encontramos porque menciona que el derecho político se está fundamentando en la privación de la libertad y no en la culpabilidad por el hecho criminal en sí. Es por ello lo que mencionábamos de que ahorita se está tomando en cuenta a las personas que todavía no tienen una sentencia. Otro de los puntos por los que también se está debatiendo esto es porque mencionan que no participan en el debate político. Es decir, tiene como consecuencia que entonces no existan políticas penitenciarias y no se esté escuchando el interés de esa población, que era lo que mencionábamos, ¿no? Si tan solo tenemos que el 40% de las personas que están en las cárceles están en prisión preventiva oficiosa, pues entonces estas personas tienen la voz para poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo interés o quiero mejorar esto o me hace falta esto, y de ahí surgir políticas penitenciarias, ¿no?
También otro de los puntos que mencionan es que debilita el empoderamiento para decidir y participar en la creación o modificación de leyes para el mejoramiento de la situación de cárceles. Es lo mismo que mencionamos, si son un gran número de personas, pues pueden crear o pueden hacerle ver a las personas políticas o del poder cuáles son las necesidades existentes y que los escuchen, ¿no? Y ya los tienen que escuchar porque ellos van a tener el derecho de votar. Que de hecho, perdón, Cintia, va muy de la mano con una pregunta que también está en los comentarios que nos hace Jimena Gómez, a quien le agradecemos mucho su pregunta, que dice, ¿creen que con esta nueva implementación los futuros candidatos tomen más en cuenta a los penales y las personas que lo integran en sus campañas? Pues yo creo que con lo que comenta Cintia, pues sí van a tener que voltear a verlos, ¿no? De alguna manera, porque si estamos hablando, ¿cuántos dijiste, Cintia? ¿Cuántos Estamos dijiste? Ajá. Hablando de 89,814 personas. Bueno, pero esa es de la muestra, ¿no? De esta prueba piloto, ¿no? No, o sea, son de las que actualmente están en prisión preventiva. No, aún así son un mundo. O sea, es absurdo pensar que los políticos no van a voltear a ver y van a decir, uy, les voy a poner algo, les voy a llevar de comer, de algo, yo qué sé, ¿no? Les voy a poner una pantalla así de toda la pared para que vean Netflix ahí en el Cerezo. O sea, sí, digo, finalmente yo creo que va desde lo más básico que va a ser eso, hasta esperemos empezar a legislar en favor de estos grupos vulnerables. No sé qué opinen todos los que están aquí, porque andan muy callados. Este día están muy callados, me dan ganas de darles un zape a los dos, porque andan... No, yo estoy esperando mi turno. Tu momento. Exactamente. Tu momento ha llegado. Fíjate, es muy atinada la pregunta que nos hace Jimena, y yo preguntaría a quienes nos están siguiendo si ustedes conocen de algún caso donde un político fue a hacer campaña a un centro penitenciario. Yo no recuerdo ninguno, la verdad. Y la respuesta se me hace muy evidente. Pues Mario Marín casi, güey. Tal vez. Casi, güey. La respuesta de por qué esto no pasa, o casi no pasa, en el mejor de los escenarios, si es que sucede, es porque hay una realidad que nuestro propio sistema jurídico ha impuesto y que ahorita creo que hay visos de que puede cambiar. Las personas privadas de su libertad no son electoralmente trascendentes, no son importantes para los políticos ni para las personas que aspiran a un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque estas no votan, tienen vedado su derecho al voto. Entonces, yo sí creo que va a haber un cambio, y voy a utilizar un evento que sucedió, que les comentaba. Si no mal recuerdo, hace como 2 semanas en la Cámara de Senadores estaba dando el debate sobre esta situación, si las personas que están privadas de la libertad tendrían que votar. Si se está dando este debate, la verdad, es porque ya los políticos están viendo que ahí puede estar un núcleo importante de votos. O sea, nada más por eso es que están volviendo a abrir como que la discusión, que no es nueva, es antigua, pero la han mantenido a la congeladora, es la realidad. Entonces, yo espero que sí sea un aliciente para los políticos, o sea, que sí se vayan a parar a un Cerezo o al centro que ustedes me digan, para que vean cómo está, para que vean la realidad y de que sí se pueden hacer cosas, dignificar los centros, o sea, políticas penitenciarias que realmente sirvan para que cuando salgan puedan reinsertarse a la sociedad y no sean unos desconocidos que 20 años después pues digan, oye, esta sociedad, yo entré cuando los smartphones no existían y ahorita salgo y pues ya todo es de pantalla táctil, internet de las cosas, eso con qué se come, ¿no? Entonces yo espero que así suceda y creo que así va a suceder. Ahorita ya se están dando pasos para que el voto sea para aquellas personas que están en prisión por una medida cautelar, que les asiste el tema de presunción de inocencia. Pero también el debate de si las personas ya sentenciadas y que están compurgando una pena en estricto sentido tendrían que votar, pues se tiene que dar en algún momento esa discusión y va a estar bastante interesante. Esa sería mi opinión respecto a este punto concreto. Gracias. Ok, no es debate, te pones muy Steve, muy debatoso.
Casi te faltó decir, ¿es cuánto? Es demasiado interesante. Venga, Uli. Es demasiado interesante cómo lo estás canalizando. Voltear a verlos. Si esta prueba piloto sirve para verlos, ¿sí? Y solamente así pasar del paso de una reinserción de papel, de una reinserción que solamente está en la Constitución por cumplir un requisito, y pasemos a una verdadera resocialización, entonces que se hagan estas pruebas pilotos, que se implementen y que se adquiera este derecho al voto, ¿no? Si ese es el costo que se tiene que pagar adelante, que se haga, ¿no? Sí, ok, está mal, por ahí decía Huidobro, ¿no? Se está politizando, lo estamos viendo como un mercado, se abre el mercado, se abren votantes, ¿no? Votos, pero bueno, si eso es para que estas personas mejoren sus condiciones de internamiento y caminemos hacia una resocialización, que se haga y que se haga 1000 veces. Digo, yo coincido con todos estoy de acuerdo, porque además siempre cuando ha habido reformas que tienen que ver con nuevos grupos que puedan votar, siempre ha sido un comercio de votos, o sea, quien diga que no, pues desconoce de la historia, ¿no? De alguna manera difícilmente se dan cambios sin la persecución de esos intereses. Lo que va muy de la mano también con que Betty nos dice que cuál es el criterio del nivel internacional, o sea, qué es lo que dicta las cuestiones internacionales, ¿no? El derecho comparado en relación a este tema. Que ahorita estamos platicando con Cintia de personas en prisión preventiva, justificada u oficiosa, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que hay un montón de países que por lo menos en la resolución se citan 5, que ellos ya consideran a las personas que están sentenciadas, o sea, reconocen este tipo de detalles para efecto de que puedan participar activamente en las decisiones que finalmente les atañen, porque ahí el tema es que, como bien decía Cintia en un principio, el artículo que se refiere a estos temas, específicamente lo es el 38, no ha tenido una reforma, no puede seguir interpretándose como se hizo en 1917, aunque hay un montón de jueces, un montón de autoridades que así lo hacen, ¿no? Entonces, pues, ya veremos qué se da con eso. Pero continuemos. Venga, ¿es cuánto? Ahora sí. Otro de los puntos que encontramos es que esta importancia radica porque si no las personas se desincorporan y alejan de la pertenencia de su comunidad, que era lo que hace un momento estaban mencionando, ¿no? Ajá, yo tal vez entré cuando estaba tal presidente, tal gobernador y de tal, entonces pues yo salgo y no tengo ni idea de quiénes son como mis representantes sociales, ¿no? Y más allá de eso es igual como este sentido de pertenencia que va muy ligado a la reinserción social, en donde cómo me voy a integrar a una sociedad en la que no me tomaron en cuenta en ningún momento. Entonces también este es uno de los factores por los que digamos, tiene viabilidad esto del derecho al voto, ¿no? Y también menciona dentro de la sentencia el rubro de democracia integral, donde menciona que se facilita el camino de regreso a su comunidad y evita que el retorno sea complejo, que es lo mismo que estamos mencionando, ¿no? Porque ellos ya empiezan a tener este sentido de que, ok, me están tomando en cuenta, ok, tal vez yo estaba en la cárcel, pero participé dentro de las decisiones de, por ejemplo, de sociales, ¿no? En este caso de los representantes sociales. No me Entonces, olvidé. Entonces va muy ligado con esto, ¿no? La importancia del derecho al voto de las personas privadas de su libertad, ya hablando tanto de las que están en prisión preventiva oficiosa o de las que ya están sentenciadas, porque va encaminada a la reinserción social, ¿no? De que ya no sean nada más excluidas, que ya no se les esté negando, que ya no sigan haciendo como que ya no existen y realmente se tomen en cuenta. Y más, como lo mencionaba, ¿no? Al final de cuentas es un patrón de personas que van a poder votar. Y pues los políticos van a tener que voltear, porque si tú no volteas como político a ver ese grupo de personas, otro lo va a hacer y esos votos van a ser para tal persona. Entonces, al final de cuentas es una manera de que se haga notar y
ojalá y esperemos que lleve para políticas penitenciarias más dignas, ¿no? Desde que el candidato a gobernador, el candidato a tal, se vaya y se pare en esa cárcel y vea las condiciones, ¿no? Ya no va a ser nada más de que, sí sé que existen y hay tal presupuesto y ya, no, o sea, tienes que ir porque vas a conocer a las personas y también ahí es otro punto importante porque ya igual van a tener que convivir con las personas, ¿no? Ya no van a hacer nada más por sentencias o por el delito que se metió, no, va a tener que convivir con las personas como tal. Y es también ahí donde se vuelve a dar esta dignificación de la persona, ¿no? De que más allá del delito que cometieron o más allá de la circunstancia por la que están ahí, siguen siendo personas con derechos. Entonces, ese también es un punto importante. Y también va a pasar que solo se van a fijar en ellos en temporada de elección, porque si aquí en su casa, en la vida, habían pavimentado, y ahorita que se vienen temporadas de elección, se busca la reelección de cierta presidenta municipal que, dale, nada más por eso, en 2 días repavimentaron toda la zona. Caray, ojalá así hicieran siempre, pero pues tiene razón Cintia, yo también estoy de acuerdo. Ojalá haya partidos de América. Por ejemplo, es como dice Ulises, o sea, si eso va a hacer que las condiciones en las cuales los reclusos están ahí, o sea, si les van a dar ciertas comodidades o van a dignificar un poco los espacios en los cuales se encuentran, pues así sea cada 3 años, así sea cada 6 años. Sí, de vez en cuando, sí. No importa. Pues, oye, de algo a nada, yo creo que es un paso. ¿Que nos tenemos que conformar con ello? Me parece que no. Nunca hay que ser conformistas, en nada. Y cuando se trata de pelear por la dignidad, no solo la personal, sino de toda la sociedad y de todas las personas, pues creo que ahí siempre tenemos que dar pasos hacia adelante y también reconocer cuando el Estado, en este caso fue un tribunal, pues emite estas sentencias tan interesantes porque creo que ya no va a haber pasos atrás. ¿Y por qué lo digo? Porque este año 2021, lo dijo Cintia, es prueba piloto. Pero para el 2024, INE, tienes que estar preparado. No importa si tú dices, es que falló la prueba piloto y que por ende el 2024, otra prueba piloto. No, tienes que estar preparado ya. Y tienes que consultar a toda la población que está, bueno, en este caso, privada de su libertad por un tema de medida cautelar, pero creo que ya es un paso enfrente, ¿no? Vamos caminando y se está dando un paso sólido. Y el siguiente, que yo lo veo sumamente más difícil de conseguir, porque ya es un tema que está, pues, en la Constitución, expresamente, son aquellas personas que, pues, tienen una sentencia o que ya están compurgando una pena. Pero mira, que ya está en el debate, y que en Cámara de Senadores ya hayan hecho una conferencia, estos parlamentos abiertos que sirven para 2 cosas, pues bueno. Bien que vas. No, pues sí, los tengo que, es mi chamba, pero bueno, vamos dando pasos bastante interesantes. Oye, pero que esté en la Constitución no es pedo. Pregúntale al presidente qué dijo. Si mi ley es inconstitucional, no hay pedo, la cambio. No, la ley, no, la Constitución, güey, más fácil. No, sí, claro, no. O sea, okay. Ya se deberían de rifar una reforma ahí a ese artículo. Oye, aquí en los comentarios Abraham Aldair Horta dice, te amo, Cintia. Inserte el meme del niño del Oxxo de... Muy bien, saludos, Abraham. Dice Woody que en Nayarit, que después corrigió que fue en Morelos, el presidente municipal da el grito de independencia desde la cárcel vía telefónica. Yo no sabía eso. Eso sí no lo sabía. Ok, continuemos pues. Ya uno de los últimos puntos, por así mencionarlo, que es importante dentro de esta sentencia y dentro de este tema, era, ¿se acuerdan que la vez anterior les comentaba lo de la importancia del INE para una persona que está privada de su libertad y sale? Que es como el único medio de identificación en el que es súper básico y necesario y que luego las personas cuando salen, bueno, con
digamos, con este tema de que ya van a poder tener derecho al voto, pues también aquí INE se tiene que digamos, poner las pilas y decir todas aquellas personas que están ahí, ya yo les tengo que facilitar el que puedan tener su INE para que ellas así puedan votar, y esto también abre paso a que cuando estas personas salgan, pues ya no se tengan que enfrentar a estas dificultades de que no tienen una identificación oficial para poder acceder a servicios o demás, no, porque ya digamos, en la misma cárcel se facilita, y así pues ya otro hilo que conlleva también a reinserción social, ¿no? Siento que son varios puntos clave que más allá de poder igual tener este tema de que ellos sean acreedores al derecho al voto, es un paso más a la reinserción social, ¿no? De la que estamos hablando en nuestro país, porque sí son puntos clave en el que ya los van a tomar en cuenta, ya, digamos, ya van a existir ante los ojos de los políticos, por así decirlo, porque ya van a ser un grupo que les va a favorecer en elecciones, en esto de que también se pueden favorecer políticas penitenciarias para el mejoramiento de las cárceles, que aunque, como dicen, siempre temporada de campañas y así es las únicas veces que los ves cerca de tu casa, pero mínimo es un cambio, ¿no? O se van a ir siendo poco a poco, que es lo importante, que ya no sigan en el olvido y demás, sino ya van a ser tomados en cuenta. Y esto muy importante de la identificación, que ya al ser acreedores, y es un paso más para que en la cárcel, pues ya no se tengan que enfrentar a tantos obstáculos. Sí, porque es un rollo salir del cerezo, o sea, salir de una prisión preventiva o ya sentenciado ya a futuro, y no tener una identificación, ¿no? O sea, lo más básico, que no puedas solicitar empleo, ¿no? Que te digan una identificación oficial, no tengo, como que no tienes. Ahora, peor, imagínense que al rato les pongan de foto del INE la de la ficha, ¿no? O sea, cabrón, la de la ficha del cerezo. No, o sea, miren, aquí el tema, creo yo, que hay que recalcar mucho, y que es donde yo veo que está la construcción de los derechos, es que esto no es una reforma ni a la Constitución, ni a una ley, ni una nueva legislación, ni nada. Esto es trabajo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dijeron, a ver, o sea, esto se tiene que reinterpretar así, y yo, INE, te estoy diciendo, haz la prueba piloto, y para 2024 esto ya tiene que estar fijo. Y aparte, algo que no comentamos, es que en la misma resolución le da vista a los poderes reformadores, al legislativo, para efecto de que le diga, y te lo pongo en la mesa para que hagas tu chamba, que es de donde creo que Cristian ha identificado que ahora están haciendo sus ¿cómo se llaman? Sus parlamentos abiertos, estos que sirven para dos cosas y que toman en cuenta nada. Nunca. Sí, ok. Algo que comentar, chicos, compañeros. Yo sí. Venga. Porque creo que aquí muchas veces, o por lo menos yo, he sido a veces muy severo con el Estado, y no pretendo bajarle 2 rayitas a esa actitud mía, ¿no? Porque a mí me gusta exigirle al Estado. El Estado me exige a mí pagar impuestos, pues yo los pago de manera puntual, hago mis declaraciones. Por cierto, no he pagado los de este mes. Las mandaste en cero, güey. Pues a mí me encanta ser severo con la actividad del Estado, pero también reconocer cuando se dan pasos adelante, ¿no? Y aquí me parece que el tribunal da un paso muy interesante. Y por ahí este mensaje ahora sí a Betty, que estás ahí, que tú trabajas en un tribunal federal, en un juzgado de distrito, si no me equivoco. Yo pienso que el Poder Judicial, juzgados de distrito, tribunales colegiados, inclusive hasta la propia Suprema Corte, debería tomar un poquito de los formatos de cómo los hace el tribunal electoral. Son bien interesantes porque desde el inicio como que te pone el resumen, el sentido, y te hace el desarrollo, pero ya desde el inicio ya sabes qué onda, y te hace un microsilogismo de por qué lo hace así. Entonces, por ahí, Betty, eso yo creo estaría bastante padre y facilita mucho la comprensión de la sentencia.
Paréntesis, es que me estaba acordando de la sentencia en lectura fácil que estuvo ¡Ay, se pasaron! No, hombre. Y ¿La Betty, vieron? tampoco hagas ¿Cintia, ese la tipo viste? de sentencias de lectura fácil, de verdad. ¿La viste, Cintia? No. No. Mira, las sentencias de lectura fácil pues son eso, ¿no? La resolución, pero como para personas discapacitadas, menores de edad y demás, situación de vulnerabilidad, que te explican así en palabras sencillitas de qué trató, pero esa que sacaron no tuvo abuela, decía, resolví, ahí luego te aviso cómo resolví. No. Básicamente. 2 pesos Sí. más de resolución, por favor. 2 pesos. Pero ya sobre el tema concreto, reconocer bien el trabajo, ahora ver, cuidar, vigilar, fiscalizar la labor del INE, cómo lo va a hacer también. Y pues ya deberíamos ir pensando en esa reforma al artículo 38 de la Constitución, porque a mí no me parece adecuado que se vede este derecho de voto, inclusive ya las personas que están compurgando una pena, que ya tienen una sentencia firme. Me parece que a ellas también se les tendría que permitir votar y elegir a quienes al final del día van a ministrar o suministrar el presupuesto, el dinero y todo ello, los planes nacionales de desarrollo, los estatales también. Si ellos tienen o resisten consecuencias de los gobernantes, pues me parece que lo justo sería que también ellos los pudiesen elegir. Y bueno, o sea, en elecciones tan cerradas, esos 86,000 votos que mencionabas, sumados con los de los que ya están compurgando como tal una pena, ya tienen una sentencia firme, pues híjole, creo que es un capital político electoral bastante interesante. Entonces, creo que tenemos que ir caminando, vamos caminando bien. Es una tristeza que hasta 2019 se haya dado esto, pero ahí vamos, y eso a mí me alegra mucho. Aparte la resolución se dictó en 2019, ¿verdad? En eso creo que estamos claros. Pero la demanda fue en 2018 para participar en las elecciones de 2018, güey. O sea, también hay que identificar que ahí hay un rezago importantísimo de la actividad judicial, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, de lo perdido, lo rescatado, ¿no? Es cuanto, a ver quién le entra, porque si no se quedan callados. Pues igual podemos ir los últimos comentarios. No, venga. Acá hay unos bien interesantes. Bueno, Vamos, el de Abraham. ¿te parece si leo? ¿Te parece si leo algunos de los comentarios y saludos para después ya pasar a palabras finales? Va. Dale. No creo que ya se trabó, entonces no les da dando. Ya le dio pánico escénico. A ver, creo que nos faltó de Nolasco, Joaquín. Nolasco, Joaquín. Es mi internet. Pues ya échale 2 pesos más, güey. Ya. Otros 2 pesitos, te pareces a la sentencia de lectura fácil. Dice Osair, es un centro de interés. Digo, al final de cuentas, como dice el maestro Paulino, les prometerán más cosas, comodidades, etcétera. Pienso que los directores de los cerezos se prestarían al soborno, el cual los obliga a cierta parte de la población a votar por algún, o por literalmente el mejor postor. Y dice, es cuanto también. Pues eso también es algo muy posible, ¿no? Digo, el hecho de decir corrupción en los cerezos, en México es como decir, échale chile a la comida, güey, o sea, digo, pasa, no estoy diciendo que en todos, porque no puedo asegurar tal cosa, pero creo que sí es un tema muy recurrente en algunos lugares. Oye, y a ver, aquí el mismo Nolasco Joaquín dice, no a la reelección. Supongo que es cuando te estabas refiriendo a cierta presidenta municipal. Actual presidenta municipal de Puebla, ¿no? Yo dije cierta. Ay, Dios mío. Oye, no, espérate. Porque no. No, sí, eres de Puebla. Ajá. La otra vez tenía yo a la policía cibernética stalkeando mi Facebook por unas publicaciones, güey. Por eso dijo. Oye, sí, a ver, Cintia, ¿tú qué opinas de la reelección? Ya que Joaquín lo puso aquí a
a tela de juicio, digo, vamos a entrarle tantito, a ver. Pues yo creo que no debería de pasar, porque si las personas aspiraban a un poder, porque al final de cuentas es un poder, y ya lo tuvieron en cierto tiempo determinado, y hicieron ya sean cosas positivas o negativas, al final de cuentas ya fue su tiempo, ¿no? Y tendrían que dar oportunidad a otras personas de hacer cambios, que ojalá y fueran positivos, pero al final de cuentas siento que el dejar a una persona otra vez en un mismo cargo es para que pues simplemente siga adquiriendo más poder del que ya se le dio la primera vez, si no es más, y además pues si no fue tan satisfactorio su primer, digamos, periodo, por así decirlo, ¿qué nos esperamos del segundo? ¿Que va a cambiar? Pues no. Yo como Porfirio Díaz, no reelección, pero si me toca a mí, a toda madre. No, o sea, ya está cabrón pensar de una reelección positiva, ¿no? Digo, la neta, porque es una utopía, porque sí es cierto, yo concedo el hecho de que en las repúblicas más antiguas, o por lo menos la más cercana que Estados Unidos, por ejemplo, que es más antigua que la mexicana, allá sí hay reelección. Y esto es porque ya solo tienen 4 años de gobierno y en 4 años es difícil construir un proyecto de gobierno, ¿no? Y entonces si lo van haciendo bien, pues les dan chance de un segundo turno. Pero en México tiene 6 años, güey. Si en 6 años no hiciste nada, o sea, no consolidaste un proyecto de Estado, ¿para qué quieres otros 6 años? O sea, en México está muy, muy, muy complicado. Pero en el caso de diputados y alcaldes, ahí, que son 3 años, ahí, o sea, si te estás basando que porque son 6 años, es tiempo suficiente para construir, 3 años, ¿te parecen suficiente? No, tampoco, pero depende, mira. Por ejemplo, yo considero que para municipios sí da tiempo. 3 años da tiempo. Depende cómo estén las cuentas del municipio, ¿no? Pero sí da tiempo, por lo menos para cuidar de lo más mínimo. Y ya, si tú buscas la reelección, es porque efectivamente estás proponiendo un proyecto. Pero es que aquí el tema viene en que la mayoría de personas que buscan la reelección, al menos en estas elecciones que vienen, no traen un proyecto, o sea, no te dicen, bueno, me quiero reelegir para esto. No te dicen, no, porque soy bien chingón y porque soy bien a toda madre y porque no hay nadie mejor que yo. Todos dicen lo mismo, propon algo. O sea, dime, voy a utilizar este tiempo porque empecé este proyecto y necesito esto, ¿no? Yo insisto, yo como Porfirio Díaz, güey. No en la reelección, pero si me toca, pues yo a toda madre, güey. ¿Tú qué opinas, Ulises? A ver si tu internet te deja. Gracias, amigo. En cuanto, sí, el internet ha tenido algunos problemillas, pero bueno, totalmente puede, si nos dan resultados, adelante, pero tristemente no sucede, tristemente no es algo que suceda muy frecuente, o casi pocas veces sucede. Concuerdo muchísimo, es darle más poder, o sea, una persona que ya tuvo 3 años, todas las relaciones que esa persona ya generó, expandirle ese poder por 3 años más, evidentemente podría hacerlo perder el juicio, ¿no? Entonces, para eso basta un día en el poder, ¿eh? Para eso... Oye, ¿estaría fuera de juicio? Qué mal chiste, güey, síganlo. Sí, ya sé. Oye, pues aprovechando que tengo el uso de la voz y parece ser que mi internet me deja participar en este punto, sí, lo voy a utilizar. Anda por aquí o anduvo por acá el profesor Enrique Huerta Cuevas, da una felicitación a todos los participantes. El profesor Enrique Huerta Cuevas, tomé con él la materia de Derecho Electoral. Gracias por vernos, profesor. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y también los ponentes nos ayudan demasiado en este caso. Aplausos a Cintia. Amigos, y bravo. Amigos, ¿les parece si vamos redondeando ya con comentarios finales?
Sí, nada más comentar que Fabrizio Cerón nos dice que ya no nos puede escuchar porque sus clases terminan muy tarde, pero ya nos escucha por Spotify. Escúchenos, ya actualizamos eso del Spotify, ya llevábamos meses sin actualizar esa cosa, pero ya quedó. A ver, vamos con palabras finales. Cintia, haznos el honor de iniciar esta última ronda. Pues los últimos comentarios sería que como criminóloga para reinserción social yo veo un gran paso el que a las personas ya se les pueda reconocer el derecho al voto, ¿no? Son muchas cosas en las que ya van a tener voz y voto. Entonces desde ahí es lo primordial porque estaban excluidas, no se les tomaba en cuenta y esta es una manera de hacer notar que existen, ¿no? Y que también son parte de nuestra sociedad. Y al final de cuentas, pues ahorita se va a ver reflejada por el número de personas que van a ser votantes. Entonces, eso siento que es un gran paso, además de todas las demás cosas que ya comentamos, de que igual estas facilidades tan solo del INE, que es también un gran paso para que las personas puedan acceder a servicios saliendo de prisión, pues también, y que tenemos que estar muy atentos o darle seguimiento como sociedad a este proceso o a esta prueba piloto que se va a dar, porque, como bien mencionaban en los comentarios, necesitamos asegurarnos que no sean un grupo vulnerable en el que los vayan a querer forzar o que no tengan la información necesaria para ellos elegir, más bien dar su voto de una manera, digamos, con toda la información que requieren, ¿no? Porque de las cosas o de las garantías que se supone que el INE tiene que hacer, que es hacerles llegar la información, por ejemplo, de los candidatos, de las propuestas y demás, para que ellos puedan elegir a quién le van a dar su voto. Entonces, siento que en esta prueba que van a hacer, tenemos que estar como sociedad pendientes, porque al final de cuentas van a ser también votos que van a contar para decidir qué persona va a estar en el poder y qué persona va a estar como representante social. Entonces, esos serían mis comentarios finales. Pues padrísimo. De hecho, pues no hay mejor persona que nos pueda platicar de esto, al menos en este espacio, que Cintia, que tiene mucha experiencia en este tema penitenciario y desde el programa anterior, que si no lo han visto o en su caso escuchado, está en YouTube y está en Spotify, ¿ok? Y van a aprender un montón de derecho penitenciario con Cintia. Muchas gracias por tu participación. A ver, Cristian, cuéntanos, ¿tú qué opinas? En principio de cuenta, muchísimas gracias, Cintia, por acompañarnos nuevamente. Estoy seguro que van a venir más programas en los cuales espero nos vuelvas a acompañar. Y bueno, sobre el tema concreto, no tengo más que pues aplausos para lo que hizo el tribunal. Ahora nada más hay que vigilar cómo lo hace el INE, cómo lo maneja, cómo lo controla, porque luego también ahí es donde están los problemas, ¿no? Tenemos una sentencia muy bonita, pero al momento de ejecutarla, luego ejecutar la sentencia se vuelve lo más complejo. O sea, ya no fue el litigio como tal, sino la ejecución de la sentencia es el problema. Entonces, vamos a tener mucho cuidado ahí y pues bueno, invitar que desde nuestros respectivos áreas laborales, profesionales, sociales, en donde nos encontremos, pues bueno, sigamos haciendo valer todas estas clases de derechos, no caigamos en eso que los políticos caen, cuando cierto sector de la sociedad es irrelevante políticamente, que no los visibilizan, que no los voltean a ver. Nosotros no hagamos lo mismo, seamos mucho mejores. Creo que como personas y como sociedad no tenemos la clase política que merecemos, mucho menos la que necesitamos, pero como sociedad demostremos que estamos a la altura de las circunstancias y de los problemas sociales, jurídicos, electorales, políticos, económicos, culturales, de los que ustedes me digan. Entonces, yo hago esa invitación. Al final, me gusta mucho también hacer este programa porque creo que, o por lo menos es lo que me digo a mí mismo, creo que intentamos llegar a un público y pues tal vez invitarlos y que alguien diga, oye, pues ya me clavaron la espinita, voy a seguir estudiando, voy a seguir investigando y al final del día, pues aplicarlo en beneficio de la sociedad, creo que pues es fantástico. ¿Qué voy a lamentar? La verdad, mucho.
que el INE vuelva a sacar sus spots de la elección más grande en la historia del país. Sí, y en 2024 va a ser la más grande, y 3 años después también, y después también. ¿Por qué? Porque el padrón crece. Los nombres de la lista nominal crecen, o sea, siempre vamos a estar teniendo las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, hasta que nos impongan un límite en los hijos. Hasta ese momento, yo creo. Es la misma historia que le cuentas a tu pareja, güey, siempre. Van a ser las más grandes de este país. Exactamente. Pero bueno, reiterar el agradecimiento, Cintia, y muy buena noche a todos, y muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Gracias. Ok, muy bien. Nuevamente, creo que lo dije el programa anterior, pero otra vez Cristian nos provoca, salgan y abracen al reo más cercano que tengan. Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir. A ver, Uli, ¿tú qué tienes que decir, my friend? A ver si puedes, porque échale 2 pesitos. Y literal sí puede, el Cerezo le queda como a 8 minutos de su casa. Sí puede salir a darle un abrazo. Pues bueno, miren, ya saben más o menos mi geolocalización. Ya saben que si hay fuga, pueden caer. Ya saben que le pueden caer acá a la casa sin bronca. Saludos. Ahí hay cafecito y chilaquiles. No. Bueno, mira, me quedo con 2 cosas positivas. El primer punto que hablaba el sentido de pertenencia. Espero referirme bien a conceptos que utilizó, sí, que tuviste, pero ese sentido de pertenencia, el no sentirse sacado del universo, como sacado de la tierra por estar precisamente de misión, ¿no? Refuerza la cuestión de la reinserción social, esta parte del derecho al voto. Número 1, cuestión positiva, porque digo, al final de cuentas, estás ahí para reinsertar, ¿no? Ese es lo primero, el primer punto positivo con el que me quedo. El segundo punto positivo que quiero ver, ¿no? Es que precisamente, como lo dije hace unos instantes, si esto sirve para poder ahora estar en las agendas políticas, ¿no? En las promesas de campaña, mejorar las condiciones sociales de las personas privadas de su libertad, qué bueno, ¿no? ¿Qué sí quiero resaltar? Ojalá no se cometa, ojalá no se tome de esta manera, pues el hecho de que, pues como cliente, como votos más, simplemente sean promesas falsas de campaña para jalar votos y les terminen vendiendo simplemente celdas con pintura nueva, ¿no? O jaulas de oro, como dicen los Tigres del Norte, ¿no? Que al final no dejan de ser prisión. Entonces, ese punto, ojalá no vaya por ese lado, ¿no? Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Paulino, y sobre todo gracias, Cintia, por acompañarnos, siempre un gusto con tu presencia. Contamos, estoy seguro que más programas contigo, y pues ahora sí, como voy a ceder el uso de la palabra a mi buen querido y amigo Paulino, me despido también de todos los que hacen este programa, que son ustedes, espectadores, ¿sí? O ¿cómo se les llama a los que escuchan Spotify escuchas, o cómo se les llama? No son radioescuchas, ¿qué son? ¿Quién sabe? Spotify. El auditorio que nos escucha. Les llamamos chingones, esos son chingones. Me agrada. Oye, pero aparte, Bueno, imagínate. Agradecerles, ¿no? Imagina, ¿ya dijiste es cuánto, güey? ¿Ya? ¿Es cuánto? Ok, imagínate estar en prisión preventiva 10 años, porque llegó a pasar, o ya has sentenciado 10 años, y en tus tiempos un Bad Bunny era un conejo castroso y sales y eres un cantante famoso, güey. O sea, si no hay un ejemplo de cosas bizarras y rarísimas, es ese. Este punto que estamos tratando en la conversación de hoy, la verdad, cuando fue propuesto, yo dije, esto va a estar bien interesante. ¿Por qué? Porque la gente tiene un montón de estigmas con las personas que están privadas de su libertad, pero no entienden por qué están ahí, ¿no? A veces están ahí porque fueron señaladas indebidamente, porque el proceso no es justo, porque el Estado de Derecho no es claro, porque las leyes no están hechas para ser
humanitarias, están hechas para responder, la materia penal está hecha para amenazar, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto muy importante de partida, el hecho de decir, perfecto, vamos con esa prueba piloto, ya veremos, nos comentaba Cintia que iba a ser en mayo, ya veremos, a ver cuántos dijeron, yo sí voy, digo, no sé si haya muchas cosas que hacer en un cerezo, la verdad nunca he estado ahí como interno, de ninguna manera, solo voy a visitar a alguno que otro cliente de vez en cuando, pero definitivamente esperemos que ellos participen, veamos qué sale, va a haber errores, por eso es una prueba piloto, pero que el INE lo cientifique bien y que haga efectivo este derecho, porque bien lo decía Cristian, es un derecho escrito, así sea una sentencia, si no se puede ejecutar, no sirve para nada, ¿no? Entonces, pues vamos a por ello. Finalmente, pues les agradecemos a todos ustedes, los que nos ven, escuchan, en el medio en el que sea, aquellos que se tomaron el tiempo de estar aquí presentes. Cintia, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una tercera, ya veremos de qué platicamos después. Al contrario. Pues igual evaluando el ejercicio, ¿no? Del programa piloto. Eso estaría bueno, ¿no? Y finalmente hay tiempo. Oye, y ahí coméntenos, ahí sacamos una nueva sección de fuera de juicio con monitos. Ahí cuéntenos si les gustó ese rollo o no. Mientras, pues ya sería todo por mi parte. No sé si hay algo más que decir, si no, vamos a descansar. Muchas gracias, Cintia, Cristian, Uli. Nos vemos el siguiente jueves a ver con qué tema salimos, porque creo que... Pues hay muchos, ya está la reforma judicial y es lo único que me acuerdo ahorita. Suspensión del amparo, ahí veremos. Las propuestas de la ley de amparo, ay Dios mío. Ahí veremos. Ahí veremos, gente. Descansen, hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Cintia, buena noche. Bye. Luego. Corte, producción. Ya.